Demografía. Vamos a ver algunos conceptos de demografía, de población, su evolución en el tiempo, cómo interpretar algunos datos gráficos y la distribución de la población a nivel mundial. La población mundial ha venido creciendo en forma explosiva a partir de la revolución industrial. Como usted puede observar en el gráfico, a partir de 1750 aproximadamente, en Europa se inicia esta explosión demográfica. ¿Por qué motivos? ¿Por qué razones? Principalmente porque con la revolución industrial en Europa se desarrolla la sobreproducción en todo ámbito, en el ámbito armamentístico, en el ámbito textil, en el ámbito alimentario y lentamente en el ámbito de la medicina. También en el ámbito de la infraestructura. Por ejemplo, gracias a la revolución industrial, las ciudades europeas comenzaron a tener alcantarillado, encauzar en forma cerrada las aguas servidas. Ese invento, tan simple para nosotros hoy, en ese tiempo fue revolucionario, porque encauzar las aguas en forma cerrada, estas aguas servidas, ¿cierto?, permitió eliminar una serie de pestes en las ciudades europeas. Antiguamente todo se tiraba a ciertas zanjas o canales que corrían por la ciudad en forma abierta. La falta de higiene era una preocupación y ocasionaba una alta mortalidad infantil sobre todo. Ahora no, ahora el alcantarillado como innovación permite solucionar ese problema de golpe. También el acceso a agua corriente, agua que corre, que no permanece estancada, la que hoy día conocemos como agua potable, también permitió eliminar una serie de enfermedades. La sobreproducción de alimentos, con los abonos, con los químicos utilizados en el campo, con las innovaciones técnicas, todo eso permite acumular una serie de avances y de producciones que a la población, siendo muy rica o muy pobre, de todas formas logra acceder y por ende crecer. Si bien las guerras, sobre todo la Primera y la Segunda Guerra, ocasionan millones de muertos, permiten también a la larga el crecimiento explosivo de la población, sobre todo porque durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, gracias a la emergencia de atender a los enfermos, a los heridos, las innovaciones médicas comienzan a salir a la luz. El uso de antibióticos, la enfermería o la asistencia de emergencia en plena guerra, todos esos inventos luego llegaron a la población civil, a la que se le permitió entonces el acceso a estos sistemas de salud y por ende asegurar su crecimiento. No así antiguamente. Si usted se puede percatar, desde el 500 a.C. en este esquema hasta 1750 la población crece, pero en forma progresiva y lenta. A partir de esta fecha, del siglo XVIII, hay un golpe. ¿Y hoy día? ¿En qué estamos hoy día? Hoy día la población superó los miles de millones de habitantes. Este fenómeno nuevo de excesiva cantidad de población es algo que merece ser analizado. Veamos un poco el estado de la población mundial. Si usted puede observar en la gráfica, nos podemos dar cuenta que en el 2005 habían 6.500 millones de habitantes a nivel mundial. Se proyecta para el 2020 7.578. Hoy, 2015, se calcula en 7.200 millones ya la población, ¿sí? Son cifras estimadas, por si acaso. Esto
se proyecta para el 2050 en 9.076 millones de personas a nivel mundial. ¿Qué nos quieren decir estas cifras? Varias cosas. Primero, que el incremento de población no se detiene, al contrario, aumenta. Y que este crecimiento es explosivo a partir del 1800 en adelante, como vimos en el gráfico anterior. En cuanto a la distribución de esa población, ¿dónde se encuentra? ¿En qué parte del mundo? En este gráfico hay un ejercicio bastante ejemplificador. Si en el mundo hubieran 10 personas, si el mundo fuera de 10 personas, 6 serían asiáticos. Eso quiere decir que la gran mayoría de la población se concentra en Asia, principalmente China e India. Son los países con mayor cantidad de población en el mundo. Pero no solamente ellos, también todo el sector del Asia meridional y oriental. Luego de asiáticos, los africanos, con un 1,4, si el mundo fuera de 10 personas. Eso quiere decir bastante población. Europeos, 1, y latinoamericanos, 1 también. Para el caso de Europa, por ejemplo, las personas hoy prefieren no tener hijos, lo que ha redundado en una tasa de crecimiento a veces negativa. La población no crece, así de simple. Es el caso en Latinoamérica de Cuba. Cuba también ha mostrado cifras negativas de crecimiento poblacional. América Latina también está entrando en una fase de retroceso, sobre todo Chile, que vamos a observar cifras más adelante, de cómo decrece el incremento de población, cómo decrece, esta tasa de crecimiento. No así en Asia y en África, donde la población va en aumento y no se vislumbra que se detenga. Entrar en este proceso de retroceso o de regresión todavía es algo que no va a pasar en su historia. Además de eso, gracias a los avances en la ciencia, en la medicina y en los servicios públicos, es que la expectativa de vida ha aumentado. Los países con mayores expectativas de vida son Japón, Islandia, Suiza principalmente, con 82 años promedio. Eso es lo que en promedio viven las personas en Japón. Los países en cambio con menor expectativa de vida, como en África, en Zimbabue, 36 años promedio. Cuando hablamos de expectativa de vida o esperanza de vida, no es que todas las personas, por ejemplo, en Japón vivan hasta los 82 años, o que en Zimbabue todos vivan hasta los 36, y una vez que llega a los 36 en Zimbabue, o muero o me convierto en un fenómeno. No es tan así. La verdad es que esto es un promedio, ¿sí? Es un promedio de la cantidad de años de vida de las personas. Se cree que además de aumentar la esperanza de vida, el aumento de la población es de 210.000 personas por día. Y a pesar del aumento, tenemos problemas de infraestructura, que conversábamos en la unidad anterior del proceso de urbanización. Personas sin agua potable, 1.100 millones en el mundo. Solamente en Latinoamérica hay 77 millones de personas sin acceso a agua potable. Cuestión que nos puede parecer muy básica, en América Latina no existe para 77 millones de habitantes. Y como les contaba, en cuanto al crecimiento, Níger, por ejemplo, en África, se tienen 8 hijos por mujer. Eso implica tasas de crecimiento muy altas de población. En cambio, en países europeos como Polonia, Italia, no supera el 1,3, 1,2.
En cuanto a riqueza, si en el mundo hubiesen 10 personas, también haciendo el mismo ejercicio, 5 vivirían con menos de $2 diarios, 2 vivirían con el 84% de la riqueza mundial, y los otros 3 se repartirían en una especie de capa media. Esto es lo preocupante. Aumenta la población, aumenta la expectativa de vida, a pesar de que hay países como en Europa o en América Latina que están entrando lentamente en una fase regresiva. A pesar de eso, la población sigue creciendo en África y en Asia, pero tenemos problemas de infraestructura que difícilmente se solucionan debido a la concentración de la riqueza. Como usted puede ver en el sector inferior, 2 personas vivirían con el 84% de la riqueza mundial. Son los problemas que va a enfrentar entonces este proceso de explosión demográfica que hasta el día de hoy se vive. ¿Dónde se concentra esta población? Asia, meridional o sur y oriental, en ciertos sectores de Europa, como en Alemania, norte de Francia, principalmente en esas zonas. Se distribuye así la población, la concentración, por varios motivos. Factores, por ejemplo, climáticos, de relieve o de recursos. Si usted observa este mapa, las zonas de color blanco son zonas desérticas. ¿Por qué razón? Por ejemplo, en África, el desierto del Sahara es un desierto inhabitable por sus altas temperaturas y extrema sequedad. Por lo tanto, en esa zona, la población no vive y es considerada una zona anecúmene, sin población. Muy distinta es la situación, por ejemplo, en la India. La India pasa por la misma franja climática del desierto del Sahara. Sin embargo, lo que en India se realiza es vivir en las alturas. A medida que uno asciende en el relieve, la temperatura va disminuyendo. Y en esos sectores más elevados es donde vive la mayor cantidad de la población india. También tiene que ver con el acceso a recursos, ¿sí? Si observamos, por ejemplo, Europa, es un país donde no existe una alta concentración, más de 100 habitantes por kilómetro cuadrado. Sin embargo, se mantiene de color naranjo, entre 50 a 100 habitantes por kilómetro cuadrado, una alta densidad para un continente bastante pequeño. Misma situación, por ejemplo, en Australia, el desierto australiano, un desierto seco, impenetrable. Lo mismo puede ocurrir en ciertas zonas del Amazonas, Amazonas compartido por Brasil, parte de Bolivia, Perú. O en el sector de Alaska y el norte de Canadá, que por las bajas temperaturas también es considerada una zona anecúmene. Veamos cómo se comporta un poco esta población. Esta población tiene un comportamiento bastante diferente de acuerdo a su realidad. Vamos, por ejemplo, al caso europeo, España. La pirámide de población española es una pirámide que se exhibe muy angosta en los grupos de edad minoritarios, en los grupos de edad menores, pero se exhibe muy amplia en los sectores de población adulta. ¿Qué nos quiere decir esta pirámide? Lo que nos quiere decir es que en España la población no está teniendo hijos. Las tasas de fecundidad, las tasas de crecimiento son bajas. Y por lo tanto, lo que más existe en un momento determinado es población adulta.
Esto es una típica pirámide regresiva. ¿Qué quiere decir regresiva? Que no presenta crecimiento poblacional. Veamos el caso totalmente contrario, Angola. En Angola, en el sector de los niños de 0 a 4 años, tanto hombres como mujeres, se exhibe muy amplia en comparación a la población adulta y adulto mayor. ¿Qué nos quiere decir? Que esta pirámide es una pirámide progresiva, de progreso poblacional. Lo mismo en el caso de la India, que si bien no es tan extremo como en el caso de Angola, por el hecho de estar ensanchada en el sector inferior, donde están los niños, nos quiere decir que hay crecimiento poblacional, que hay muchos niños, ¿sí? que nacen muchos de ellos, en comparación a los adultos. El caso de Chile. Chile no exhibe una desproporción como la de España entre niños y adultos, pero tampoco exhibe la amplitud en la base que tiene África, en este caso Angola, e India. Podríamos calificar entonces esta pirámide como una pirámide de transición. ¿Transición hacia qué? ¿Hacia dónde? Hacia el envejecimiento de la población lento. Una transición hacia las pirámides poblacionales regresivas, ¿sí? Hacia allá vamos, a tener menos hijos por pareja y aumentar la cantidad de población adulta. De hecho, ya se exhibe entre los 15 hasta los 25, hasta los 30, de los 15 a los 30 aproximadamente, una franja de población bastante mayoritaria. ¿Qué pasa en el caso de Emiratos Árabes? Esta pirámide nos muestra una desproporción de los varones. ¿Por qué razón? La razón es simple. La desproporción es que en Emiratos Árabes la producción petrolera necesita mucha mano de obra masculina y por lo tanto existe una alta migración masculina. Es por eso entonces la desproporción. Dice relación con la migración. ¿Cuánta población tiene Chile? Exactamente no lo sabemos. Sí hay cifras estimadas, casi 18 millones. 17.620.000 aproximadamente. Esta imagen que usted puede obtener de Google nos muestra que Perú, por ejemplo, tiene 30,38 millones, Bolivia 10,67. Estamos en ese rango, ¿sí? Acá hay una especificidad del caso chileno. Como ya les contaba, es una pirámide que podemos calificar de transición hacia el envejecimiento y lo demuestra la edad promedio de la población. Si sumamos las edades de la población en total y la dividimos por ese total, nos da que el año 2000 el promedio es de 31,57 años. Hoy en cambio es de casi 35. Hemos tenido un aumento que refleja o que confirma el hecho del envejecimiento de la población. ¿Y qué sucede con esta población en comparación a otras? En comparación a otras, Chile, por ejemplo, está entrando en la línea de los países de la OCDE, países desarrollados que están entrando en la dinámica regresiva, como en el caso de Suecia o Estados Unidos. Y nos estamos diferenciando de los países latinoamericanos en ese aspecto, que todavía presentan altas tasas de crecimiento de población. Lo que en Chile ha permitido crecer o aumentar la población es también el que hoy día tenemos una serie de inmigrantes, poblaciones que residen en Chile pero que nacen en el extranjero. La mayoría de ellos son peruanos, le siguen argentinos,
colombianos, bolivianos, ecuatorianos, españoles, norteamericanos, estadounidenses, brasileños y otros. También coreanos, chinos, hay bastante. En esta población, la participación de las mujeres ha aumentado de un 34,59% a un 42,39%, lo cual se ha considerado un factor bastante positivo del acceso a la mujer al trabajo. Y en comparación a otros países también, y en comparación a nuestra misma realidad, Chile ha aumentado el uso de Internet en hogares de un 10,1 en el 2002 a un 44,4 en el 2012.